Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. El objetivo es reconocer el importante papel que desempeña en favor de la paz y del desarrollo. Es la sexta edición de este día, que se celebra este año bajo el lema Aprender para una paz duradera. Según los datos de la UNESCO, en la actualidad, 250 millones de niños y jóvenes están todavía sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos, la mayoría de ellos en regiones en desarrollo. Un día como el de hoy hay que hablar sí o sí de la inteligencia artificial, que ha irrumpido de lleno en las aulas, un tema que sin duda, según los expertos, no se puede dejar de lado, sino que hay que reflexionar sobre su uso y cómo integrarlo en ellas. Hoy en Plaza al Día, el reto de educar para un mundo en constante cambio. Saludamos a Alba Torrego, es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Señora Torrego, muy buenas. Muy buenas. En este Día Internacional de la Educación, en su opinión, ¿cuáles son los retos de la educación del futuro? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues los retos son muchos porque la sociedad es muy cambiante y actualmente tenemos una sociedad que nos demanda una educación de los alumnos no solo en el conocimiento, sino también en las demandas sociales que están sucediendo. Por ejemplo, una educación cívica, una educación que no pierda de vista problemas sociales, como por ejemplo el medio ambiente, la pobreza, las desigualdades, la brecha digital. Con lo cual, los retos de la educación del futuro es hacer frente a todas esas problemáticas y formar ciudadanos y ciudadanas que puedan, enfrentarse a estas demandas sociales y no solo desde el conocimiento, sino también desde el saber hacer, ¿no? Por eso también es una educación competencial. Para conseguir esos retos, son muchos los que usted nos ha nombrado, pero ¿qué debería cambiarse? Porque no se puede cambiar todo de golpe, lógicamente, pero ¿por dónde se debería empezar para cambiar en el sistema educativo para afrontar esos retos, o por lo menos los más importantes? Pues lo que nos están diciendo todos los informes, tanto nacionales como supranacionales, es que la escuela, la educación no debe perder de vista la sociedad. Es decir, que tenemos que llevar la realidad de lo que está sucediendo al aula. Ahora mismo hay un currículum que son los contenidos que los alumnos y alumnas deben aprender y eso obviamente lo debemos trabajar en las aulas para tener alumnos que tengan buena competencia matemática, buena competencia lectora, pero también debemos llevar la realidad, es decir, qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando alrededor del centro educativo, alrededor de las familias, a qué problemáticas se están enfrentando, que es también la introducción de esta educación en valores. Sin duda, la tecnología está cambiando la forma de educar. Ya hemos vivido épocas similares. Ponemos ejemplos cuando se metía Internet a las aulas por primera vez, o después con las pizarras electrónicas, y así con distintas etapas. Ahora estamos con la inteligencia artificial, que es un paso adelante bastante grande. Pero claro, aquí hay pros y contras, siempre hay gente a favor y detractores. Habrá que ver cómo se integra definitivamente en las aulas esta inteligencia artificial para que ayude a los alumnos y no les perjudique, ¿no? Es difícil encontrar el punto medio. Es muy complicado, es el tema educativo, ¿no?, por excelencia en el que estamos ahora. Es complicado, pero es algo a lo que nos hemos enfrentado. Otro reto. Claro, porque la tecnología ha estado siempre presente. O sea, hace siglos hablábamos del periódico. La gente, aunque nos parezca increíble, tenía miedo al periódico impreso, ¿no? Decían que podía ser distractor hace muchos siglos. Luego nos enfrentamos a la televisión. Luego nos enfrentamos a Internet. Ya ahora pues estamos en la era de la inteligencia artificial y es algo novedoso, que es normal que nos dé miedo, pero que tenemos que analizar para ver cómo se puede introducir en los centros. Yo creo que una forma, o sea, no puede ser dejarlo de lado y decir, bueno, esto está ahí, lo prohibimos y se acabó, sino que tanto docentes como el alumnado y como las familias también deben pensar sobre para qué puedo utilizar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, qué usos tiene, qué malos usos también tiene, y hacer ese análisis. Y para ese análisis hay que hacer lo que llamamos introducir la alfabetización mediática. No vale solo usarlo, sino reflexionar sobre ello. O sea, sería educar en tecnología o reeducar. Eso es, que no sea la tecnología solo un instrumento, sino también algo sobre lo que reflexionemos y pensemos para qué sirve y para qué no debe servir. Claro, porque no sería tanto
la tecnología en sí, sino la concepción que nosotros podemos tener de esa tecnología o el enfoque de cómo profesores y estudiantes le den, ¿no? Y cómo esté todo bien integrado para que, como decimos, se convierta en una ayuda y no al contrario. Eso es. Y bueno, ahora se están haciendo muchos esfuerzos desde los centros educativos para reflexionar sobre esto, pero que es algo para lo que toda la población debemos formarnos, y es un esfuerzo más, ¿no? para hacer frente al reto, pero yo creo que merece la pena para poder usar la inteligencia artificial, que tiene muchos inconvenientes, pero también muchas ventajas en educación. Las pantallas es otro tema que está encima de la mesa cuando hablamos de educación, los móviles, etcétera. Muchos centros, por ejemplo, ya están quitando los móviles de las aulas. ¿Es usted partidaria de quitarlos o cómo se podría regular de otra manera sin que también fuera una prohibición que a veces genera pues efectos rebotes? Es decir, cuando se prohíbe una cosa y más a jóvenes, ¿no? Pues quieren utilizarlo más ya que están prohibidos, ¿no? Un poco así. Sí, eso es. Es también un debate muy actual, muy complicado, ¿no? Parece que se está legislando para prohibir, porque la verdad es que los centros educativos sí se enfrentan a un problema con el uso de los móviles. Pero yo creo que la prohibición no es la solución. Es decir, como muy bien has dicho, si lo prohibimos van a tener más ganas de usarlo. También está en la reflexión. Y ya no es una reflexión del alumnado, sino una reflexión de todos como ciudadanos y ciudadanas, de ¿para qué utilizo yo el teléfono móvil? ¿Lo estoy utilizando cuando debo o no? Entonces, a través de esa reflexión, y que al final es educación, es como podemos llegar a ver qué hacemos con los móviles en las aulas. Desde luego que como se están utilizando mucho en muchos de los centros y como lo utilizan los jóvenes, ahora mismo no puede seguir así, porque es un elemento distractor, y eso es verdad. Pero quizás regularlo de alguna manera a través de este pensamiento reflexivo y no de la prohibición sea la forma de que aprendan a utilizarlo para otros fines. Como decíamos, se celebra el Día Internacional de la Educación. El objetivo de este día es reconocer el importante papel que desempeña la educación en favor de la paz y del desarrollo. Según datos de la UNESCO, lo decíamos al principio, en la actualidad 250 millones de niños y jóvenes están todavía sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos. Son cifras altísimas para la época en la que vivimos, ¿no? Sí, desde luego. ¿Cómo cree que deberíamos afrontar este otro reto, que este sí que creo que es más complicado porque es a nivel mundial? Sí, claro, es un reto, como dices, mundial. La escolarización debe ser lo más importante, y esta lucha contra el analfabetismo también. Entonces, yo creo que se debe hacer un esfuerzo de todos los gobiernos para intentar que cada vez haya más personas escolarizadas en el mundo. Ya no hablo solo de niños y adolescentes, sino también de personas adultas. En España la tasa de niños y adolescentes escolarizados es altísima, pero todavía nos sorprende muchas veces que nos encontramos gente adulta que es analfabeta. Entonces hay muchos programas ahora de formación de personas adultas que bueno, creo que hay que apostar por ellos, y a nivel internacional, por supuesto, para intentar acabar con todas estas tasas de analfabetismo. Hablemos también de otra cuestión y, sobre todo, volviendo a nuestro país, se habla, por ejemplo, de altas tasas de fracaso y abandono escolar en España. Pero, ¿qué se podría hacer en este caso para reducir esas cifras y sobre todo, para mejorar ese fracaso escolar? Lo hemos visto recientemente en el informe PISA. Sí, eso es. Cada vez que salen los datos del informe PISA nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque estamos muy abajo de la media en comprensión lectora, cálculo, etcétera. Bueno, yo creo que los datos del informe PISA hay que cogerlos un poco con pinzas, porque no sabemos muy bien qué les han preguntado, en qué momento, etcétera. Entonces, yo no los tendría muy en cuenta, pero sí que es cierto que España es uno de los países, por ejemplo, de la Unión Europea con más tasas de abandono. Y, por ejemplo, otro dato significativo, es uno de los países con más tasa de repetición de curso. Con lo cual parece que esto va un poco unido, ¿no? Parece que las investigaciones nuevas están diciendo que repetir curso no ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos, sino que les impulsa a que lo dejen, a que abandonen, les desmotiva. Entonces, algunas de las medidas que se están tomando a nivel legislativo en España es que no haya tanta repetición de curso, que sea el claustro de profesores quien decida si un alumno pasa de curso o no pasa de curso. Pero a nivel de centros también se está haciendo mucho esfuerzo con programas
en los que se intenta involucrar a las familias para que impulsen a este alumnado, o se intenta poner en marcha programas de acogida para que nadie se quede fuera. Pero claro, sí, el fracaso escolar sigue siendo uno de los temas más grandes de España, sobre los que tenemos que reflexionar y sobre los que se escucha todos los días que se van a poner más horas de lengua, más horas de matemáticas, y si preguntamos a los docentes que están en las aulas, pues seguramente nos digan que algo de lo que hace falta es bajar la ratio, no bajar el número de alumnos por aula, que actualmente es muy elevado y no permite atender a la diversidad de todo el alumnado. Ese es otro punto que también genera controversia, es decir, siempre se habla de bajar ese ratio para que los niños estén pues más centrados o menos tengan menos distracciones y los profesores puedan tener también más el foco en cada uno de ellos. Se habla mucho en el Día Internacional de la Educación de los alumnos, pero también se tiene que hablar de los docentes. ¿Cree que sería necesaria una evaluación del profesorado? ¿Cómo debería evaluarse y quién debería hacerlo? Es decir, ambas partes, tanto los alumnos como los profesores, deberían ser evaluados para mejorar esa educación. La evaluación es otro punto clave, ¿no? Estamos tocando todos los puntos que son que hay que reconsiderar. Yo creo que las evaluaciones a nivel general siempre son buenas, ¿no? Un centro educativo tiene que evaluarse y evaluar un poco el currículum que está dando, cómo lo está dando, sus docentes, cómo está funcionando, los planes de centro. Y una de las cosas es el profesorado. Claro, el problema es que el alumnado evalúe al profesorado, porque entonces se ve como una pérdida de poder del profesorado. Tengo que poner buenas notas para que me evalúen bien. Pero yo creo que sin pervertir tanto el sistema, a lo mejor sí que se puede realizar una evaluación, ya digo, más no a nivel de profesorado, sino a nivel de centro, sobre qué está funcionando, qué no está funcionando, y sobre todo hacer el esfuerzo de poner estas cosas por escrito. Porque muchas veces, ya sé que esto es más burocracia para los docentes, y cualquier docente que me escuche dirá, otro informe más. No, simplemente sentarse toda la comunidad educativa a reflexionar sobre qué está sucediendo en el centro, qué se está haciendo bien y qué hay que mejorar, sin necesidad de rellenar 400 papeles como ya tienen que hacer todo el rato, ¿no? Porque la burocracia es uno de los problemas a los que se enfrentan. Pero sí reflexionar, hacer una evaluación, aunque no sea ponerse una nota, sino simplemente decir qué hago bien, qué no hago tan bien y cómo se puede mejorar. Claro, eso es. Sí que es verdad que también se ha hablado y mucho de la nueva ley de educación, de la conocida LOMLOE, otra ley que también ha generado polémica. Es difícil acertar con las leyes de la educación porque cada vez que se cambian también generan polémica. Es complicadísimo acertar y hacerlo correctamente para precisamente conseguir esos retos con los que usted nos decía y sobre todo también mejorar el fracaso escolar, etcétera. En este caso está la LOMLOE y también ha generado mucha polémica en su implantación en diferentes comunidades autónomas. Es muy difícil porque la ley cambia mucho, claro. Entonces no da tiempo a implementarla. Llevamos muchas leyes en el periodo democrático. Cada vez que hay un cambio de gobierno, casi hay un cambio de ley. Entonces, casi no da tiempo a ver los resultados de ninguna ley. O sea, ha habido leyes que no se han llegado a implementar completamente, muchas. Entonces, si no hay un acuerdo sobre cómo queremos que sea la educación y vamos dando un poco bandazos de un lado a otro porque las leyes cambian mucho, pues es muy difícil enfrentarse a todos estos retos. Luego también las leyes de educación van poniendo remiendos a cosas que se encuentran. Por ejemplo, ahora que hemos hablado de competencia digital, ¿no? Pues con el COVID nos encontramos que había que formar a los docentes en cómo usar herramientas tecnológicas y se propuso la competencia digital docente. Pero esto ya se hizo a posteriori cuando se vio el problema, no antes. Entonces también lo que se echa en falta en estas leyes de educación es que puedan ir un poco por delante de lo que va a suceder, que se pregunten sobre qué va a pasar en las aulas y puedan legislarlo y no que vayamos un poco detrás y todos los docentes, alumnos y familias a matacaballo un poco para saber qué dice ahora la ley. Por último, una última reflexión en este Día Internacional de la Educación. ¿Qué cree que deberíamos hacer también la sociedad para mejorar esta educación en nuestro país? Bueno, pues lo primero, ver la importancia que tiene la educación. Muchas veces menospreciamos la educación, decimos que los docentes tienen un trabajo muy fácil, muchas vacaciones, ¿no? Eso no ayuda eso para nada, porque ser docente es una tarea muy complicada.
Y luego muchas veces también nos pensamos que sabemos todos mucho de educación porque como todos hemos ido a los centros educativos y hablamos muchas veces desde nuestra visión. Y bueno, pues la educación es algo muy complejo donde exige mucho trabajo y ese sería un primer punto, ¿no? Ponerlo en valor y luego pues también una inversión grande en educación del Estado donde para poder poner en marcha estos proyectos de bajar la ratio, introducir la tecnología, porque si no solo lo hacen los docentes en los centros es un esfuerzo enorme. Con lo cual, creo que hay que dignificarlo un poco. Y que quizás también hay bastante más diferencia entre, por ejemplo, los centros públicos y los privados, ¿no? Que haya un poco más de unidad, ¿no? Claro, sí. Que los centros tengan un poco de autonomía también para poder llevar a cabo estos proyectos. Salva Torrego, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Sin duda, los retos a los que se enfrenta la educación hoy en día son muchos. Entre esos retos está la educación cívica, es decir, que no pierda de vista los problemas sociales como el medio ambiente, la pobreza, las desigualdades o la brecha digital y, sobre todo, que la tecnología no sea un mero instrumento, sino aprender a usarla correctamente y a integrarla. Según los últimos informes nacionales, para poder afrontar esos retos, la escuela no debe perder de vista a la sociedad. Lo que quiere decir es que hay que llevar la realidad de lo que está sucediendo fuera a la propia aula. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Ya saben que lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar a plazaldía.es. Pueden encontrar allí también todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.